Escuchaba en la entrevista a ustedes anterior y prácticamente lo que nos dice el defensor del presidente es él está dispuesto a enfrentar un proceso, incluso una orden de captura en funciones. ¿Qué piensa Roberto Ardón cuando escucha unas declaraciones como estas? A ver, yo creo que aquí hay que insistir en lo que toda la población ha estado diciendo y repitiendo en todos los tonos posibles, y es que el presidente tiene que renunciar. Es decir, no podemos darnos el lujo como país de pasar por el trauma de un presidente que, a pesar de que su población le pide entregar el cargo y separarse del cargo, se aferre a él tratando de utilizar cualquier mecanismo y que pueda crear estas paradojas que se han mencionado en el debate anterior que tuvo lugar aquí. Así que, en nuestra opinión, no solamente la mía, el presidente de la República tendría que renunciar inmediatamente. Y por supuesto, no necesariamente tener que irse por los canales o los callejones de la legalidad. Y yo creo que él tiene que atender el llamado de la población. Es una paradoja que mientras parece que el sistema judicial se fortalece a través de estos casos, el que sufre el embate es justamente el sistema político. El fortalecimiento de ese Ministerio Público, de CICIG y de los tribunales justamente ocurre con la acusación a funcionarios, políticos, candidatos. ¿Cómo interpreta esa paradoja? Yo creo que transparentar la vida política es fortalecerla. Por supuesto que es un momento de crisis, pero el haber destapado la corrupción nos ocasiona una crisis temporal. Pero si logramos resolverla, que ese es el gran pero, si logramos resolverla y generar un sistema político transparente, esto va a ser un paso adelante. Por eso es que yo sí creo, y lo decía Roberto, también comparto, que además del fenómeno de si se juzga a Otto Pérez, yo personalmente pienso que él debería renunciar y que el proceso no se debe dar ni las elecciones con él en la presidencia, por supuesto. Pero el Congreso de la República, adicional a los 105 votos que deben emitir mañana para eliminar la inmunidad y permitir el antejuicio, tienen además, y permitir el proceso penal que se inicie por parte de la Corte Suprema mandando la causa al juez, yo creo que es importante también que efectivamente en este momento el Congreso también reflexione sobre la reforma política, porque ha sido muy cómodo para el Congreso de la República enfocarse y enfocarse en la crisis del presidente y de la reforma política que les Señores, pero una pregunta obligada es, estas elecciones, Roberto, realmente no van a resolver nada. Decías, sirven como un lente aumentador de la crisis. Creo que el hecho de no tenerlas o el hecho de que no participe la ciudadanía efectivamente no resuelve nada. Yo creo que el hecho de que nosotros tomemos la decisión de que tengamos elecciones y de que hagamos un voto consciente y responsable puede ser la primera piedra para empezar a resolver el problema. No tenerlas o ausentarnos, seguro, Juan Luis, que no va a resolver absolutamente nada. Más que liderazgos, a mí lo que me preocupa es la ausencia de movimientos. Yo sí creo, primero, que hay que exigir la reforma. Segundo, que este es el momento de la verdad, Claudia, en cuanto a la transparencia. Yo sí creo que aquí transparencia para el gobierno de Otto Pérez y para este gobierno, transparencia para todo el proceso electoral y de partidos políticos, transparencia para el sector privado que ha corrompido funcionarios, pero también para la sociedad civil. Claro. Porque también hay movimientos sociales que se vendieron. Todos debemos de pasar, o sea, los principios se aplican a todos y todos debemos de atenernos a las consecuencias. Yo creo que eso es el momento de la transparencia en que todos debemos rendir cuentas de cómo hemos actuado y por qué. Pero al mismo tiempo debemos de ir consolidando también las consignas claras de nacionales. Si queremos fortalecer la justicia, fortalezcamos la justicia. Porque no podemos pedir justicia contra Otto Pérez, por ejemplo, y todavía seguir negando justicia en el caso contra Ríos Montt, por ejemplo. Eso es incongruente. La justicia es una y se da para todos. Yo creo que una cosa no quita la otra. La institucionalidad, la seguridad ciudadana es una. No podemos hablar de la crisis política olvidando la crisis social. La violencia que va a haber, creo yo, tristemente, en este proceso electoral se va a dar también en las zonas de conflictividad social. Entonces, no, por eso yo decía que las diferentes crisis que se acumulan no las podemos disgregar. Tenemos que reaccionar en una visión de Estado conjunta. Y este es el momento del cambio. Sí, efectivamente, hacer y crear un movimientos nuevos. No solo es de tema de liderazgo, porque no me gusta pensar en individuos, sino me gusta la idea de que es cierto que instituciones en el Estado, pero movimientos también políticos
de la población con reivindicaciones correctas, dignas en este momento. Señores.